Bienvenidos a F Salud Conecta en la lucha contra el coronavirus. Hoy hablamos con el doctor Pedro Landete Rodríguez, neumólogo del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, especialista en asma, en apnea del sueño y en trastornos respiratorios relacionados con la pleura pulmonar. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está estos días de tan intenso trabajo? Bueno, pues están siendo días duros y difíciles, pero en equipo estamos todos trabajando para conseguir vencer esta situación de crisis que tenemos en los hospitales. Doctor, me imagino que usted estará ahora mismo centrado en la unidad de cuidados intensivos. Eso es, nosotros ahora mismo el papel de la neumología está sobre todo en dos tratamientos fundamentales de los pacientes con COVID-19, que es, primero, intentar drenar y facilitar la salida de aquellos pacientes que han ingresado en unidad de cuidados intensivos y que requieren una continuidad de cuidados de tratamiento de la vía aérea superior, del manejo de traqueostomías o intentar disminuir las horas de ventilación en aquellos que lo necesiten. Y también tenemos un papel fundamental, dado el colapso que tenemos de ingreso en unidad de cuidados intensivos, que es intentar dar soporte respiratorio a aquellas personas que requieran del mismo previo a la intubación o el ingreso en UCI. Con lo cual, los cuidados intermedios respiratorios ahora mismo tienen un papel fundamental en todo este perfil de pacientes. Doctor, hay muchas personas que están contagiadas presumiblemente del COVID-19, hay otras tantas hospitalizadas, pero ¿cómo llegan este tipo de pacientes a la UCI? ¿Cuál es su estado clínico? ¿Cómo ataca el virus a los pulmones? Bueno, sabemos que dentro de que el COVID es un virus que es muy virulento y muy agresivo en el organismo humano, sabemos que se centra únicamente en el desarrollo de problemas a nivel respiratorio, siendo el pulmón el único órgano al que ataca. Eh, lo que estamos viendo es que hay gente que desarrolla neumonías bilaterales muy extensas, lo cual genera una alteración entre la ventilación y la perfusión a nivel del pulmón, generando todo ello una insuficiencia respiratoria grave. En aquellos en los que los requerimientos de oxígeno son muy altos o bien son pacientes que tienen mucho trabajo respiratorio y a pesar de oxigenación de manera habitual a las dosis máximas, que son 15 litros por minuto, esto es insuficiente, pues son aquellas personas que son candidatas a medidas más agresivas como ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva mediante sedación e intubación orotraqueal. Doctor Landete, pero ¿podría describirnos un poquito más físicamente cómo actúa este virus contra los bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares? ¿Cómo les quita la respiración y la vida? Bueno, lo que hace es que desarrolla una inflamación muy importante a nivel del parénquima pulmonar, lo cual genera una dificultad en el intercambio entre la pared donde está el oxígeno y la sangre que pasa del pulmón para poder ser oxigenada. Con lo cual esto genera, además del daño pulmonar, genera una alteración en la recepción de oxígeno a nivel del organismo muy grave. Doctor, estos días no paramos de hablar en los medios de comunicación de aparatos respiratorios para ayudar a respirar a estas personas. ¿Puede decirnos exactamente qué consiste este aparato y cómo funciona? Bueno, pues sí, son respiradores que lo que hacen generalmente son capaces de crear una presión o un volumen constante con el fin de mantener aireados, ventilados y abiertos el máximo número de alveolos, con lo cual intentando mejorar y aumentar el área total de intercambio de oxígeno y sangre. ¿Pero por qué son tan importantes, de verdad? Pues porque si no somos capaces de conseguir reclutar todo el pulmón que queda sano en estas neumonías tan grandes, los pacientes van a desarrollar un déficit de oxígeno que es fundamental para mantener un nivel de oxigenación aceptable y óptimo para que la gente no tenga insuficiencias respiratorias graves y con todo ello el riesgo de fallecer.
Doctor Landete, además de estos aparatos de respiración, ¿qué otros tratamientos les están dando a sus pacientes? Bueno, en los tratamientos vamos aprendiendo día a día, sobre todo como es una enfermedad tan nueva, pues nos estamos basando en todas las publicaciones científicas que hay, sobre todo de los países primarios como es fundamentalmente China y también en cosas que han probado en Italia. Aquí nosotros ahora mismo el tratamiento que estamos intentando hacer en España más habitualmente es utilizar hidroxicloroquina y acitromicina en aquellos pacientes más leves moderados, pudiendo añadir un antiviral como es el Caletra en los casos más graves y en aquellos en los que tienen mucha inflamación se puede plantear poner corticoides a dosis medias y altas y también estamos midiendo el nivel de interleuquina 6 y en aquellos en los que tengan elevada la interleuquina 6 pues podemos utilizar un tratamiento biológico como es el tocilizumab. Más allá de esos tratamientos no hay ninguno que haya demostrado un claro beneficio para los pacientes. Doctor, cuando uno de estos pacientes no evoluciona, por desgracia, ¿cómo actúa finalmente este maldito virus? Bueno, lo que genera es una insuficiencia respiratoria muy grave, con una dificultad de intercambio del oxígeno con sangre muy alto, generando una imposibilidad de mantener unos niveles de oxigenaciones óptimos, con lo cual, si no tenemos niveles de oxigenación óptimos en la sangre, sobre todo el cerebro sufre mucho y pueden crear, pues, muertes cerebrales por hipoxia y insuficiencias respiratorias muy graves. Doctor Landete, ¿es cierto o lo han observado y comprobado que estos pacientes, en un 85%, indican algunos estudios, padecen linfopenia? Sí, en la analítica los datos iniciales y más frecuentes que solemos ver presentan leucopenia, que es una cantidad de leucocitos baja asociada a predominantemente un número bajo de linfocitos, que son la linfopenia, asociado característicamente pues a exposición a nivel hepático, por ejemplo, de aumento del LDH, que también es característico, y en algunos pueden asociar también elevación del dímero D, que quiere decir pues, que hay un efecto protrombótico aumentado. Doctor, afortunadamente, ustedes han salvado ya a más de 9.500 personas. ¿Cómo salen de la UCI estos pacientes? Ya estamos empezando a tener pacientes que están siendo de altas de las UCIs. Yo creo que en las siguientes semanas estos números irán aumentando mucho, pero sí que es cierto que requieren muchas horas de intubación, niveles muy altos de oxígeno y, por tanto, cuando salen de la UCI todavía tienen un proceso largo de tratamiento para intentar disminuir la cantidad de oxígeno con el objetivo de que vuelvan a llegar a estar con unos requerimientos de oxígeno bajos o nulos. Doctor, dada su experiencia con otros virus que infectan los pulmones, ¿les va a quedar alguna secuela a estos pacientes dados de alta por el coronavirus? Bueno, yo creo que a los cuadros más leves, moderados, con neumonías muy pequeñas, lo más probable es que no tengan ningún tipo de secuela. Me genera más dudas aquellos que son más graves y que van a estar mucho tiempo intubados en la UCI o incluso que van a tener que salir con traqueotomía hasta que podamos cerrársela y que van a respirar por su vía natural. Y en estos es en los que se ha visto que algunos de ellos pueden generar, pues quizás algún tipo de enfermedad crónica respiratoria como fibrosis pulmonar. Pero todavía es muy pronto para hablar de cuáles son las consecuencias porque, como decíamos anteriormente, es un virus muy nuevo para todo el mundo y las secuelas las veremos con el paso de los meses. Doctor, para finalizar, me gustaría una valoración personal de sus sentimientos, desbordados como está la salud pública en general por el número tan inmenso de pacientes. ¿Cómo siente usted cada vez que le da el alta a uno de los suyos, a una de las personas que ha visto en la cama durante tantos días? Bueno, pues nuestro lema es seguir luchando para conseguir acabar con esta batalla y es verdad que a día de hoy son casi más los que ingresan que los que se van, pero creo que esto va a haber un punto de inflexión dentro de pocos días y empezaremos a dar más altas que ingresos
Y la satisfacción de ver que gente que ha venido malita se va a casa, pues como podré imaginar, es maravillosa. Ver que gente que ha estado muy grave ya empieza a respirar por sí misma o incluso ya no requiere niveles tan altos de oxígeno, pues es algo bastante gratificante como persona y como personal sanitario. Doctor Pedro Landete Rodríguez, ha sido un placer y un honor contar con su opinión. Muchas gracias por atender a F Salud. Nada, muchas gracias a vosotros.